partir de mañana. Ahí está, mañana se diciembre. estrena esta película, Papás en Guerra. Papás en Guerra de Papás. Guerra de Papás. 2. Y con ello también comienza pues el conteo regresivo para celebrar las fiestas decembrinas. Regresando del corte, un especialista nos contará sobre qué hacer en estas fiestas, si es recomendable que las exparejas y también las nuevas parejas se junten en estas fiestas. Y bueno, muchísimas gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Por traer Gracias. esta temática. Nos vamos a un corte, no se vaya, esto es Punto y Coma. El 0.5% de la población es separada, divorciada o viuda, de acuerdo a las cifras del INEGI. En 1993, por cada 100 enlaces matrimoniales, se dieron 5 divorcios. En 2011, la cifra cambió a 16 divorcios por cada 100. Tan solo en 2015 tomaron lugar 123.883 divorcios. Yo no sé para qué se casan. Por Dios, bueno, pues ahí está el panorama del que ya empezamos a aterrizar también en nuestro país, porque empezábamos hablando con Adrián, obviamente, de lo que sucede en otras partes del mundo, lo veíamos como si fuera nada más Hollywood, pero ahora ya lo decíamos también, está también pasando en nuestro país, y ahora nos acompaña en el estudio la psicóloga Aurea Díaz de León Carrasco, que eres además especialista en niños, y es muy importante aterrizar esto sobre la educación, porque finalmente son esos chiquitos los que después van a crear nuestra sociedad en unos años. Claro. Bienvenida. Que sí, gracias por la invitación. ¿Y Al cómo? contrario. Adelante, Fabi. Y que son estos niños finalmente los que perciben estas emociones. Es decir, planteábamos que cuál es la reacción o cómo puede vivirlo un niño cuando en una fiesta familiar, que hay que enfocarlo, porque generalmente en México también es muy de fiestas familiares, muy de reuniones, incluso domingos, no solo Navidades, Años Nuevos, de repente hay la convivencia de la expareja de la mamá o la expareja del papá. Claro. Y si tiene niños, ¿cómo más, ¿no? aún? Claro. Bueno, va a depender mucho de cómo se haya venido construyendo esto, ¿no? En realidad hay un tema de comunicación con los niños que debe prevalecer, que debe estar presente desde antes, desde que la pareja se va a separar y todo esto, ¿no? Hay quienes no saben cómo abordarlo, hay que a veces pedir orientación para saber cómo abordar desde el tema de la separación y el proceso mismo. Ahora, ¿y cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos para lograrlo? Bueno, te refieres al tema de la separación. Sí, platicarlo con los niños, ¿cómo se habla? Idealmente habría que hablarlo ambos padres, idealmente, si no están cómodos, si no están cómodos haciéndolo juntos, entonces, pues, tratar de ponerse en ciertos puntos de acuerdo y cada uno tratarlo por separado. A los niños siempre hay que decirles la verdad. Pero una cosa es decirles la verdad y otra cosa es caer en detalles que solo atañen a los adultos. Y ponerlos en contra también a los hijos, jamás, a los padres, ¿no? que puede llegar a haber ahí un tema de alienación parental inclusive, que es cuando ya se hace una campaña en contra del otro progenitor, ¿no? Pero entonces básicamente hay algunas cosas que el niño que es importante que el niño sepa. Una es que papá y mamá ya no pueden vivir juntos, porque ya no se llevan bien, lo cual no es una novedad para ese niño o esa niña, porque lo ha venido viviendo, o muchos conflictos, discusiones, o una frialdad, una ya indiferencia en la pareja. Entonces los niños son sumamente perceptivos y lo saben. Entonces hay nada más que aterrizar y validar que eso está pasando. Papá y mamá ya no pueden estar juntos, se casaron o se juntaron, etcétera, y te tuvieron todavía tal vez amándose mucho, ¿no? Ellos querían tener al niño, sí, pero ahora ya como pareja no funcionan, no están a gusto, tienen conflictos, no quieren vivir más juntos. Y hay que garantizarle que va a haber esta presencia de mamá y de papá por el resto de su vida o de sus vidas, ¿no? Es decir, que siempre va a poder contar con ellos. Y por otro lado, ayudarlo a que se vaya acostumbrando a que finalmente va a tener vidas distintas en dos casas distintas y con probablemente a corto, mediano, largo plazo, dos familias reconstituidas. Y ahí es donde viene el tema de las familias reconstituidas, que a veces lo hace muy complejo, ¿no? Y por eso te decía, hay que ver cómo se va llevando desde el principio, en qué momento se introduce ya la nueva pareja de papá a la nueva pareja de mamá, si es que llega, en qué momento se introduce a tal vez los nuevos hermanos,
si es que También. los hay o llegan más adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se ha ido construyendo y si ha sido en un tono de mucha comunicación, de mucha claridad, ¿no? De mucha transparencia, de mucha autenticidad, siempre respondiendo a las preguntas de los niños, siempre validando sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Los niños no tardan en asimilar igual que los adultos. Entonces, de alguna manera, si ellos tienen tienen coraje, celos, enojo, rabia, todas las emociones que puedan ir demostrando, hay que validarlas y hay que hacerles saber que tiene razón, que está bien que las tenga, ¿no? Sí. Pero cómo las trasciende. Exacto. Igual que los adultos, estos nuevos constituidos, tienen que trascenderla, poder enfrentar estas nuevas situaciones de pareja y demás, ¿no? Pau. Ahora, sí, justo, estas parejas, es saludable que convivan, es decir, en estas nuevas fiestas decembrinas, en los cumpleaños, en las diversas festividades que tenemos como familia. ¿Es saludable que se junten las dos parejas, o la expareja y la nueva pareja? ¿Sí es recomendable? O pasar, por ejemplo, Mejor cada quien Navidad, por su lado. exactamente, como muchas parejas lo hacen, ¿no? Navidad con tu papá, Año Nuevo con tu mamá, ¿qué es lo más recomendable? Yo diría que depende de dos cosas. Una, de lo que decía hace un momento, de cómo se fue construyendo, ¿no? Porque si se fue construyendo y se fue manejando de una forma adecuada, entonces va a haber ya herramientas en estos adultos como para poder convivir juntos, en un caso así, en un evento especial, por ejemplo. Y si no lo ha habido porque no se ha dado la oportunidad, porque no lo han querido o porque han estado en guerra, entonces no, tampoco hay que forzar situaciones. Digo, a lo mejor llega a haber fechas, sí, muy, muy importantes a lo largo de la vida de este niño, cuando ya sea adulto, ¿verdad? El día que se case, o el día que se Hasta su vaya del país, graduación, o cuando sea su graduación, o cuando o tenga los 15 un años hijo. de la niña, por decir algo, ¿no? Ahí sí, pues sí, todos van a ir y van a convivir y a ver qué pasa, ¿verdad? Si no construyeron algo antes. Ahora, estabas hablando sobre la validación de los sentimientos y del decir de los niños, ¿no? Sí. Y ahí yo tengo una duda porque conozco un caso muy cercano en donde la madrastra trata mal a la hija, ¿no? Entonces la hija después llega con la mamá y le dice, oye, me están tratando fatal, me cae pésimo, al punto de que este fin de semana me toca ir con mi papá, pero no quiero ir porque me trata pésimo la madrastra. ¿Cómo hacer ahí? Porque veo a la mamá desesperada, pero ¿qué haces? No le puedes decir tampoco al papá, no te la doy porque la madrastra, porque no es el papá el que se porta mal, la que se porta mal es la madrastra. ¿Cómo podrías manejar algo así? Tiene que haber, y eso es bien complicado, efectivamente, tiene que haber esta comunicación entre papá y mamá, lo cual sí, si ya de por sí hay un conflicto, la separación ha sido muy ríspida, entonces esto es muy complicado. Yo creo que cuando no hay manera de abordarlo a través de una buena comunicación con el papá e incluso con esta nueva pareja de un lado o del otro, es decir, no hay manera, cuando verdaderamente no hay manera, lo único que te queda como mamá o papá, que se queda acá esperando a que el niño regrese de ese fin de semana con la mamá o papá sustituto que lo va a tratar mal, es tú recibir a este niño que es tu hijo y finalmente rescatarlo de la situación, retomando todo aquello que haya vivido en ese evento, en ese fin de semana, en ese rato, ¿no? Qué difícil. Y retomarlo con él y tratar de acomodar las piezas, de ayudarlo a asimilar, a entender y a finalmente tú lograr transmitirle lo que quieres que él se quede, ese aprendizaje, y lo vas poco a poco a ir fortaleciendo y a ir empoderando. Tendrás que darle herramientas y a veces no podrás hacerlo tú como mamá. A veces tendrás que pedir ayuda de un profesional, porque habrá que darle a ese niño o a esa niña herramientas para que se empodere y sea capaz de manejar esas situaciones adversas cuando los momentos en que sea inevitable que las viva y porque los adultos no fueron capaces de modificarlas, ¿no? Aura, bueno, primero comentarle al público que Aura es especialista en esos temas, además es creadora y directora de psicologías infantiles, que es todo, ya tiene una gran trayectoria. Psicólogas infantiles, que ya tiene toda una trayectoria en esta materia. Pero a ver, paso número 1.
estamos hablando de mamás o papás que pueden tener una salud emocional tal que pueden recibir al hijo, ¿no? Que fue, digamos, dañado en sus emociones por alguna pareja que no es empática, ¿no? Sí. O vamos a meter, o por abuelos que también lo rechazan porque no es el hijo de mi hija, ¿no? Sino es el hijo de la nueva pareja, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando este matrimonio termina tan mal que ni siquiera hay diálogo entre papá y mamá divorciados, en el que todo el tiempo se pelean, en el que incluso el fin que le toca darlo, lo entregan tarde, le avientan las cosas, ya te tienes que ir con tu papá o tu mamá, o cuando lo regresan, ¿por qué me lo regresaste hasta ahora? Es decir, hay incluso permanente conflicto. ¿Cuál sería el paso 1 para esos papás? Bueno, yo creo que ahí sí hay que pedir ayuda profesional para ver cómo se empiezan justamente a enlazar, es decir, con qué elementos de esa familia se puede contar para realmente trabajar, comenzar a trabajar. Decimos que se trabaja con lo que se tiene, no con lo que no se tiene. Entonces se va a trabajar, por ejemplo, en un proceso terapéutico a nivel familiar, con quienes se pueda. Y con esos que se pueda se tendrá que construir. Y el objetivo, como lo decía hace un momento último, siempre será dar a ese niño primero brindarle un espacio donde pueda expresar y ser validados todas esas emociones y situaciones que está viviendo y que lo tienen probablemente en crisis y muy confundido, ¿no? Eso es primero, pero después empezarle a dar las herramientas necesarias para que él mismo, y ahí sí podemos hablar de un niño de 4 o 6 años o de un adolescente, para que él mismo se empodere y sea capaz de ir manejando estas situaciones, porque son las situaciones con las que va a vivir. Es decir, ni siquiera nosotros como terapeutas podemos, por supuesto, cambiar a unos adultos que no quieren cambiar. Exacto. Entonces, si la mamá es la que acude con el niño, con la mamá se trabajará. Si la abuelita está disponible y con cierta apertura, también la incluimos a ella. Se trabaja con lo que se pueda. Vamos a hacer un punto y coma. La verdad está muy, muy interesante el tema, así que participen, mándenos sus preguntas y también respondan la que le proponemos en @puntoycoma_TV. ¿Imaginas una Navidad con tus hijos, tu ex, tu nueva pareja, sus papás y los papás de tu ex? Sí, 0%. No, 55%. 18% considera que podría ser y 27% sería un infierno. Hagamos una pausa y regresamos. Ay, qué pena, pregunta. Regresamos a punto y coma y a mí me gustaría regresarme un poquito, Aurea. Estábamos hablando de la parte ya post-divorcio, pero las personas que en estos momentos están pasando por una crisis matrimonial, porque incluso en enero aumentan considerablemente el número de divorcios y separación de parejas. Las personas, y quizá alguno de los que nos esté viendo también está pensando en esto, pasar estas últimas fiestas decembrinas juntos con los niños y de repente en noviembre, pues el panorama cambia drásticamente. En enero. El panorama cambia totalmente para los niños y para las parejas también. ¿Qué es lo recomendable? Tomar terapia de pareja, o incluso otras parejas también dicen, bueno, pues vamos a estar juntos aunque no nos llevemos bien, o vamos a intentarlo solamente por el bien de los niños. ¿Qué es lo recomendable? Así es. Fíjate que se piensa mucho en terapia de pareja siempre para reconstruir una pareja o para, pues, justamente solucionar conflictos. Y no es así. Lo ideal, si pensáramos en el escenario ideal, sería que esta pareja, que todavía es pareja de papá y mamá, o bueno, del tipo de pareja que fuera finalmente, sí recurra a un especialista para recibir orientación y que les dé este acompañamiento durante este proceso. Es decir, generalmente no lo hacen en esa fase, ¿no? Sino lo hacen justamente cuando ya están en guerra campal como parte del proceso mismo legal. Ya se están peleando verdaderamente a los niños. Estos niños están empezando a tener una serie de síntomas, de manifestaciones en la escuela, en su conducta, incluso depresión, lo que tú quieras, y entonces recurren a un especialista. Idealmente tendría que ser antes. Y dependería de cada pareja, ya como con este acompañamiento del especialista, ver
cuál es el mejor manejo, es un acuerdo al que llegan conjuntamente el terapeuta y los padres, cuál es el mejor manejo de esta situación. Se lo vamos a hacer saber desde ahora, vamos a intentarlo todavía, tal vez, ¿no? Queremos pasar una fiesta de Navidad todos juntos, ¿bajo qué términos, no? ¿En qué condiciones? A mí me llama Sí. mucho la atención que recurras al tema de la terapia, tanto de pareja, o sea, como una guía, como una ayuda, como un apoyo, como para los niños también, que es muy importante tener un especialista como tú, y no lo digo porque estés aquí, sino porque verdaderamente creo que las generaciones de ahora dicen psicólogo, y no sé si las de antes también, ¿no? Yo asumo que también que es psicólogo y no necesitamos de psicólogos, aquí en esta casa podemos solos, a ver, ¿quién quiere decir algo, no? Sí, Y sí, todos, no, yo no quiero decir nada. Sí. Es decir, es muy difícil hay veces manejar las cosas de frente o solos, y hay veces que es mejor apoyarse de un especialista, y a mí me gustaría que todo el mundo lo reconsiderara, y por eso tocar el tema, ¿no? De que nos expliques por qué es distinto y por qué es bueno apoyarse de alguien, porque yo he escuchado muchas parejas, incluso de mi generación, es decir, que están empezando en el matrimonio y que dicen, yo jamás tomaría una terapia de pareja, pero estoy pésimo, ¿no? Y no funciona, pero es todo antes de ir a una terapia psicológica. ¿Qué sería lo que un psicólogo, una psicóloga nos pueden dejar en estos procesos? Fíjate que las cosas no han cambiado demasiado, lamentablemente, como lo decías ahorita al principio de tu comentario, ¿no? A lo mejor la diferencia es que antes era, no, pues si no estoy loco, y ahora es, no, pues ir al psicólogo significaría que estoy siendo una mala mamá o un mal papá, o que no la estamos haciendo como pareja. Yo creo que tendríamos que dejar de ser un mal necesario, ¿no? Y recurrir a la terapia, a la orientación, porque ojo, no todo es terapia, también hay orientación para los padres, que esto debiera ser algo que se volviera, pues de alguna manera, un acompañamiento desde que nace el niño, o en el caso de las adopciones igual, desde que adoptas un niño, y que te fueran acompañando, primero asesorándote y contestando a tu pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues primero te vamos a asesorar en todo lo que es el desarrollo, en el manejo de la conducta, en los límites, en cómo empezar a desarrollar un verdadero vínculo emocional con tu hijo, cómo ir enfrentando las diferentes etapas, después viene la adolescencia, ¿no? Entonces estaríamos actuando, y lo mismo en la pareja, estaríamos actuando realmente a nivel preventivo, que es lo que nosotros quisiéramos, y es lo que intentamos muchas veces a través de conferencias, talleres y cosas de estas a las que la gente como que se anima un poco más fácil a ir, ¿no? Pero sí quisiéramos quitar ese estigma de estamos mal, hemos fracasado y entonces tenemos que ir a ver a un terapeuta. No, necesitamos todos, absolutamente todos, en ciertos momentos de nuestra vida, un apoyo de un profesional, y ojalá lo hubiéramos recibido, ¿no? Fabi. Fíjate, ahora que a escucharte y escuchar las chicas, o sea, qué paradójico suena, ¿no? De repente las familias permanecen juntas, ¿no? Casi a fuerzas y ya no se quieren, se faltan al respeto y todo, por los hijos, ¿no? O se divorcian por los hijos, pero ninguno de los dos ve realmente las emociones de estos niños. Y tienes toda la razón en lo que dices. Nadie nos enseña a ser padres ni a criar a nuestros hijos. Y tienes razón, de repente hay muchas dudas, y cada etapa del niño tiene una fase de comportamiento, de aprendizaje, que si empieza a tocar y explorar no es porque sea un niño tentón, sino porque quiere conocer, y entonces los papás no estamos ocupados y ya les dimos el manazo. Tú acabas de decir, si viene la adolescencia y no sabemos que ellos tienen una etapa en donde dejaron de ser niños para convertirse en estos adolescentes y asumir sus primeras responsabilidades, y que para ellos es un trauma, porque ¿cómo? Ya no soy el niño, ya no soy el bebé, ya no, ahora ya soy un adolescente y tengo que asumir responsabilidades. Para empezar, ni sabemos que les pasa eso. Y dos, hay una separación, un divorcio, un rompimiento familiar, o sea, qué paradójico decimos, por los hijos. Y nadie se prepara para atender una situación psicológica así, ¿no? Sabes que yo creo que hay dos como llaves maestras, es mi opinión profesional y personal, porque además que me encantan los niños porque es a lo que me dedico. Yo creo que una tendría que ser, uno de los principales objetivos, lograr desarrollar y fortalecer y mantener un verdadero vínculo emocional con tu hijo. Si tú logras eso, ya tienes un enorme trecho ganado. Y lo demás es información.
y orientación. Entonces, si mantienes esa apertura, esa inquietud por saber y esa disposición a recibir tanto información como orientación de fuentes adecuadas, de personas preparadas, etcétera, vas a poder, no te vas a equivocar, porque tú, si lograste establecer ese vínculo, entonces tu atención va a estar centrada fundamentalmente en que tu hijo esté bien y en que tu hijo sea feliz, ¿no? Y generalmente te vas a equivocar mucho menos. Sí, pues sí. Sí te vas a equivocar, pero mucho menos. Ahora, y justo en esta época decembrina, ¿no? Que ya comienza mañana casi oficialmente. Sí. ¿Cuáles serían algunas terapias, algunas prácticas, justo en este tema que mencionabas, la prevención para el divorcio, para los enojos, para ciertos conflictos entre la familia? ¿Qué podemos hacer en estas posadas, en estas fiestas familiares, para reforzar estos lazos entre papá, mamá, abuelos y todos? Okay. Bueno, una de las cosas yo creo es que en la medida en que podamos platicar con los niños o con los adolescentes y prepararlos para estas situaciones, porque de alguna manera todos les sacamos un poco, ¿no? Sí. La noche de Navidad, Sí, o la cena de Navidad, donde mucha gente va, que nunca vemos, ¿no? O que pues que no te caen, o llega el del comentario incómodo, el impertinente, lo que sea, porque somos una gran diversidad, es decir, somos familias donde todos sus miembros somos tan contrastantes, a veces tan distintos, y entonces hay que aprender realmente, aprender nosotros primero y después transmitir a los niños esta disposición, esta apertura y este aprender como a aceptar y a respetar estas diferencias. En la medida en que podamos platicar con ellos y prepararlos para lo que sea previsible, ¿no? Y para lo que no sea previsible, pues habrá que improvisar. Habrá que improvisar, o como yo decía hace rato, finalmente después del evento, después de la Navidad, después de la reunión o lo que sea, tú retomar a tu hijo y rescatar todo lo que consideres que debes rescatar para su bien, para su aprendizaje. Estabas hablando ahorita de diversidad de los personajes que están en la familia, y también estábamos platicando con Adrián en la película, como todos son totalmente distintos antagónicos, y cada quien incluso quiere opinar y decirle al niño lo que tiene que hacer de diferente forma. Y yo quiero preguntarte hasta dónde, ¿no? Porque, por ejemplo, los padrastros o las madrastras, pues forman una parte muy importante de la educación del niño, porque, por ejemplo, si es la pareja de la mamá, y la mamá normalmente va a estar en custodia del niño la mayor parte del tiempo, quizás de lunes a viernes, el padrastro va a jugar un papel muy importante de qué es lo que le dice al niño y hasta dónde se atreve a ordenar, aconsejar. ¿Cómo juegan ahí los padrastros y las madrastras? ¿Se vale que ordenen? Y yo agregaría, si exactamente ya vive con es un núcleo nuevo familiar, esa familia reconstituida, la mamá, la pareja que es su padrastro, pero además tienen otros dos niños que son hijos de él y el mayor no. Sí. Entonces, este padrastro, papá de sus dos medios hermanos, ¿cómo tiene que tratar a este niño? Como un hijo más, porque luego se hacen las diferencias. Sí. Es que estos son acuerdos a los que justamente se tiene que llegar en pareja, ¿no? Si tú eres la mamá y está tu nueva pareja, el papá sustituto, no hay una regla para eso, es lo que quiero decirles. Depende de muchas cosas. Depende, por un lado, de cómo se haya construido este vínculo con el padre o madre que ya no está. Porque a veces no existe ya ese vínculo y entonces el sustituto viene verdaderamente a darle todo, ¿no? A veces no, a veces está muy presente, juega un papel cotidiano, permanente, constante, y entonces de acá solo apoya. Y ahí el papel de la mamá, hace rato que platicaban de la película, el papel de la mamá es muy importante, porque va a estar finalmente en medio de estos dos. En la película se ve cómo ella es capaz como de respetar el papel que juega el papá biológico y el papá sustituto, y hay algunos asuntos con los que ella no está tan de acuerdo, pero importante tratarlo después, ¿no? Después entre adultos, no frente al niño. Frente al niño tratar de presentar un frente común. A veces no te pusiste de acuerdo previamente como para saber cómo manejar esta situación que se está presentando ahorita. Y entonces lo dejas pues a él, por ejemplo, pues que lo maneje como pudo.
pero tú regresas, es decir, en el momento oportuno, si no es algo gravísimo en lo que tengas que intervenir, lo mejor será que te esperes y después tengas esta comunicación con tu pareja y lleguen a acuerdos. Cada pareja deberá llegar a acuerdos muy particulares según la situación que estén viviendo. Es ¿no? decir, cada quien... Pues sí, no habría una receta. Vamos rápido a un punto y coma y volvemos con más. Qué bueno que sigue con nosotros. De verdad, este tema nos hace reflexionar porque justo acaba de tocar un tema muy, muy interesante para estas fiestas que Paulina está insistente en ponerlo en las fiestas decembrinas. Pero sí, o sea, sí tienes razón, porque hay muchas familias, sobre todo en las mexicanas, que les encanta reunirse. Y hay familias todavía muy numerosas, muy numerosas. Y entonces esa fecha, 31 o 24, deciden que se reúnen y además van todos. Y hay situaciones en que una hermana está peleada con la otra hermana y no se hablan. O el nuero no se lleva la nuera no se lleva con el yerno, ¿no? Y entonces, lejos de que haya armonía y tensión, y luego al final terminan, le meten otro ingrediente que es el alcohol, la desvelada, y de repente eso es un caos. O sea, me parece tan lindo y tan romántico, pero ojalá lo hiciéramos, ¿no? De tener que ir primero preparando al hijo, a los hijos, decir, vamos a una fiesta, seamos respetuosos. Exacto. ¿Cómo lo dices? Además, agrégale un elemento adicional, que es que estas fechas, en particular la Navidad, es muy emotiva. Exacto. ¿No? Entonces todo el mundo anda, pues sí, como con las emociones y los sentimientos muy a flor de piel. Y es típico, sumándole el alcohol, como bien lo decías, típico que se elija como un buen momento para decirte eso que te venía guardando los últimos 10 años, ¿verdad? Y por ejemplo, para presentar a la nueva pareja, que ha sido el tema del día de hoy, sobre eso yo te quería preguntar, si no es en estas fechas especiales de las que hablábamos, decembrinas, por ejemplo, ¿cuándo podemos presentar, si no a la nueva pareja, para que no se dé en ese momento de tensión y alcohol y sentimientos a flor de piel? Sí, yo no recomendaría que se elija una fecha especial, y menos así de especial, para la presentación, por supuesto, de una nueva pareja. No lo recomendaría. ¿Y cuánto tiempo después de que la conoces? Porque luego hay gente que al mes ya está diciéndole al hijo, mira, mi nuevo novio. Mira, yo creo que más que el tiempo, yo lo mediría en función de tú, que eres quien está ya en esta nueva relación, qué tan segura estás de que quieres estar en esa relación. Es decir, lo que no se vale es empezar a meter, de por sí con la separación ya hubo mucha inestabilidad en algunos momentos, ya hubo muchos cambios que el niño tuvo que enfrentar, ¿no? Entonces no le metas un ingrediente más sobre un personaje del que ni siquiera tú estás segura que realmente pudiera ser tu pareja definitiva, o por un lapso razonable. A lo mejor es una pareja de transición que justamente te está ayudando a superar tu duelo, tu pérdida, ¿no? Tu ruptura. Entonces no involucres al niño o a la niña, a tus hijos, en esta parte. ¿Por qué? ¿Porque les afecta? Porque les afecta, porque finalmente, inestabilidad. No van es decir, van a establecer muy probablemente, porque además eso es lo que él está deseando y tú estás deseando, que establezcan un buen vínculo, esta nueva pareja tuya y él o ella. Y entonces, al poco tiempo, si esto no funciona, le vas a ocasionar otra pérdida, ¿no? Recordemos que en el caso de los niños, generalmente como adultos, cuando hablamos de duelos, estamos pensando en pérdidas muy importantes o incluso de muerte, ¿no? En donde la separación es definitiva. Y realmente para los niños, cuando hablamos de niños, más podemos hablar de que cualquier cambio, también para nosotros, pero estamos más familiarizados, ¿no? Que cualquier cambio es un duelo, que cualquier cambio requiere de un proceso de adaptación y de asimilación, ¿no? Y que hay que darle tiempo a los niños. Si tú te cambias de casa, eso es un cambio que representa un duelo, porque hay una pérdida atrás de ciertas cosas del otro lugar donde se vivía. Ahora, esta parte hablabas el duelo. ¿Cómo tratar,
porque el niño o los niños van a seguir teniendo a ese padre biológico o madre que ya no está por razones de que falleció, por razones pues demasiado fuertes, ¿no? ¿En qué momento? Aquí sí hablas de que falleció. Ajá, falleció, el duelo. Sí. De que, sí, justo esto. ¿Cómo poner el nombre del padre, la madre, el lugar? ¿Cómo darle ese lugar a este padre y tener una nueva pareja? ¿Cómo tratar esta situación? O hay que seguirle guardando así como su retratito, como el altar y todo y aquí esto. tu papá, aunque ya hay alguien nuevo, o ya mejor es darle la vuelta. No, pues lo que es, ¿no? Ajá. Lo que es y la realidad. Con los niños ese es otro principio que me parece importante señalar. Siempre, si buscas hablar con él de la verdad, eso te va a ayudar también, es otro como principio importante. Entonces, si este papá o mamá murió, pues hay varias cosas que considerar. Una es la edad del niño, ¿no? No es lo mismo un bebé que un niño de 4 años que un adolescente de 13 o 14. Son etapas muy distintas. Otra es cómo era el vínculo finalmente con esta pareja, es decir, sí, con este progenitor, papá o mamá, que ya no está. Y la otra es respetar mucho, otra vez validar mucho las emociones, los sentimientos, hasta donde el niño quiera expresarlos, tú también, y hacerlo delante de él. Por ejemplo, no sé, espero no estarme desviando de lo que me preguntaron, pero creo que son cosas importantes que mencionar. Y de alguna manera también validar y respetar lo que el niño quiera con respecto a ese papá o mamá que ya no está. Okay. Es como desde el momento en que hay una pérdida así por muerte, hay que respetar si el niño quiere o no estar y participar, por ejemplo. Ajá. Y eso mucha gente dice, pero ¿cómo lo hago? ¿El niño cómo va a saber si quiere o no? Si tú le explicas qué puede esperar, qué es lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, no se puede estar a favor o en contra de que un niño esté en un velorio. ¿No? Lo que sí es que tú como mamá, por ejemplo, le puedes explicar a qué se va a enfrentar en ese lugar y el niño podrá decidir, si tiene cierta edad, y el niño podrá decidir si quiere hacerlo o no, por ejemplo. Esa es una recomendación que hacemos, ¿no? Y reaccionar en la manera pues de tu vínculo con tu hijo, no esperar a que toda la familia que es parte valide la decisión que tú tomaste con tu hijo. No, tú la tomas, efectivamente tú la tomas junto con él, ¿no? Y ahora esto que decían de que qué tanto la foto y guardar y hablar de él y no hablar de él por supuesto que él es su papá o o era su mamá. Entonces, yo creo que ahí mucho depende de, otra vez, ser muy sensibles y muy perceptivos a lo que el niño necesita. Es decir, siempre de alguna manera va a haber una imagen muy importante en ese ser, aunque ya no esté físicamente. Y también esto va a tener mucho que ver con tus propias creencias, tuyas me refiero al que se queda, con tus propias creencias de índole espiritual, por ejemplo. No religioso necesariamente, de índole espiritual. Es decir, tú vas a orientar las cosas de acuerdo a los principios que finalmente y valores que tú le quieres inculcar a tu hijo, ¿no? Aquí no hay nada bien o mal, es lo que tú le quieras transmitir. Ahora, a mí no me gustaría tampoco tacharlo porque divorciarse o no, pues cada quien decide si está bien, pero sí te quiero preguntar si los patrones se repiten, porque es algo que quizás sucede y yo no tengo idea de las estadísticas al respecto, pero quizás no con estadísticas, tú cómo lo has vivido en terapia. Si una pareja se divorcia, los hijos comúnmente se divorcian también. Si los papás eran violentos con la pareja, normalmente los hijos repiten estas conductas, no tengo idea, pero... Sí tiende a ocurrir, pero depende mucho de qué pasa en el trayecto, ¿no? Justamente del nivel de conciencia que se llegue a desarrollar respecto a eso que tú viviste, por ejemplo, si tú eres hija, ¿no? O tus hijos conforme vayan siendo adultos, si hay estas oportunidades, estas experiencias de vida que los lleven a crear esta conciencia de que yo viví esto, pero en realidad ahora lo juzgo como no conveniente para mi vida, por supuesto que se pueden hacer cambios y por supuesto que no se va a perpetuar esa conducta o esos errores, ¿no? Claro. Pero yo creo que depende muchísimo de eso. Si no hay esas oportunidades, esas personas que llegan a esa vida, ¿no? Esas experiencias que te hagan realmente cobrar conciencia en ese sentido, pues son los patrones que aprendiste
y con los que te quedaste y que muy probablemente vas a reproducir. Fabi. Aurea Díaz de León, quiero que nos ayudes a interpretar la respuesta de la gente que está participando en Twitter. Porque es importante, mira, la pregunta fue, ¿imaginas una Navidad con tus hijos, tu ex, tu nueva pareja, sus papás y los papás de tu ex? Y el 50% dice que no, o sea, de plano no se lo imagina. Y el 27% dice que sería un infierno. Solo 18% dice podría ser. O sea, el 0 es, o sea, si pasar algo así es 0, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque somos una sociedad todavía con muchos prejuicios, porque somos una sociedad que no nos hemos preparado emocionalmente y sanamos nuestras emociones y vivimos en el rencor. ¿O por qué es tan difícil? ¿Ya viste qué difícil? Sí, yo creo que sí, bueno, no diría que somos una sociedad, ¿eh? En realidad no lo atribuiría francamente a la sociedad mexicana. Yo creo que a nivel mundial, Seres humanos. Seres humanos, yo creo que las respuestas podríamos hallarlas similares. Y sí, me parece que nos falta mucho transitar por esta actualidad que ahora nos toca vivir con una mayor apertura, con mayor disposición a lo diferente, a los cambios, a lo nuevo. También este factor de recibir información, estar abiertos, orientación, para podernos justo ir adaptando a ello, a estas cosas y transmitirlas a los niños sin tanto miedo. Sin tanto miedo. Pues ahí está. Sacamos Muchísimas gracias por venir. Aurea Díaz de León Carrasco, psicóloga. Y bueno, pues ahí nos ayudó a cerrar el círculo de lo que empezamos platicando con Adrián Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fabi. Gracias, Pau. Nos vemos el día de mañana para Punto y Coma otra vez. Hasta luego.